Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos con la número 47 acerca de la revelación bíblica sobre el Espíritu Santo, y en esta ocasión vamos a mirar esa obra del Espíritu Santo en la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes, y con esta parábola vamos a ver que el Espíritu Santo está enseñándonos acerca de la necesidad que tiene el ser humano de rendirse a Jesús con todo su corazón y no ser un mero simpatizante. Nacer de nuevo es la necesidad que tenemos, es necesario nacer de nuevo. Queda claro, es repetitivo y tenemos que seguirlo anunciando. Hay que nacer de nuevo. No puedes creer en Jesús de manera mental, es con todo tu ser. Amarás al Señor el Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, dijo el Señor Jesucristo. Citando Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, con toda tu alma. El tema es el regreso del Señor y la preparación de su pueblo para la reunión con Él, como lo dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El Señor con esta parábola nos está preparando para que estemos listos para nuestro encuentro con Él, para recibir al Señor en el aire, nosotros, su iglesia, habiéndole recibido antes del día del Señor. En el rapto nos vamos al tribunal de Cristo, luego bodas del Cordero y después volvemos con Él. Como lo dice Apocalipsis 19:11, vendrá el Señor Jesucristo y todos sus santos con Él le seguían con vestiduras blancas y montados en caballos blancos. Y como lo dice
Zacarías 14:5, vendrá el Señor y todos sus santos con él. Esos santos somos nosotros los que hemos partido antes. La discusión de si hay raptos, si es antes de la gran tribulación, en medio de ella o después. Nuestra posición es la posición de que el rapto es antes de la gran tribulación, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para que alcancemos misericordia. Y la ira que Dios derrama en la gran tribulación es la ira para Jacob. Jeremías 37, Sofonías 1:15 y muchas otras citas que encontramos en este tema. Muchos genuinamente le pertenecemos al Salvador, otros han sido engañados por la religión y creen ser pero no son, como lo dice en Apocalipsis, a los que dicen ser judíos y no lo son, o a los apóstoles que se dicen ser apóstoles y no son, y los has hallado mentirosos. Entonces muchos tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Hay que ser, y el Señor lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Vimos que aún los ministros de Dios para este tiempo le habrán dado la espalda al Señor. Mucho cuidado con estos, porque muchos pueden tener apariencia de haber nacido de nuevo, pero no hay tal. Como lo vimos al estudiar la última advertencia de Dios en el Antiguo Testamento. Le dieron la espalda a Dios, y si no hay dinero no movían un dedo, no abrían una puerta o la cerraban. Entonces otros tienen la apariencia de piedad, como hemos dicho, y Pablo lo cita, pero niega la eficacia de ella. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5. En contraposición están los siervos diligentes. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? ¿Eres siervo de Jesucristo? ¿Eres apóstol, predicador, maestro, profeta o evangelista? ¿Estás dando la palabra? ¿Estás alimentando la grey del Señor, el rebaño del Señor? ¿Estás sirviendo, siendo útil? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Yo no sé tú, pero yo y mi casa, como dijo Josué, serviremos a Jehová. No sé tú que me escuchas si estás sirviendo al Señor, pero yo quiero servir al Señor hasta el cansancio o la fatiga, porque en Él cobraré nuevas fuerzas. Esta es una parábola escatológica, es decir, hace referencia a los eventos del futuro, del porvenir, los eventos a los cuales ya hemos entrado, porque estamos en los tiempos, indiscutiblemente en los tiempos del fin. El Señor quiere que todos sepan que el reino de Dios está presente y todas sus consecuencias están siendo dadas a conocer a creyentes y a incrédulos. Esta palabra tiene que ser predicada en el mundo, y predicada el Evangelio a toda criatura. Y como dice en el libro de Judas, a unos que dudan convencedlos, a otros salvad, y de otros tened misericordia. Entonces vamos a ver 4 punticos: el reino de Dios presente y el reino futuro. Número 2, la actitud de la humanidad cuando regrese el Señor. Número 3, las decisiones personales son intransferibles y el retraso del esposo es para salvación. Número 1, el reino presente y el reino futuro. Miremos la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas
juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibidle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Miremos el reino presente y el reino futuro. No podemos olvidar que el centro de la predicación de nuestro Señor Jesucristo fue el reino de los cielos. Y a sus discípulos les dice que predicaba en parábolas, porque los misterios del reino de Dios eran para ellos, pues los demás no entendían. Y si no entendían, era porque no querían. A vosotros os es dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Por qué? Porque no entienden. ¿Pero por qué no entienden? Porque no querían entender. Esa es la razón. Como Faraón, dice la Escritura 6 veces, cuando Moisés fue a decirle: «Deja ir a mi pueblo para que me adore, deja ir a mi pueblo para que me festeje en el desierto». Y Faraón endureció su corazón una vez, otra vez. Faraón endureció su corazón otra vez. Faraón endureció su corazón 6 veces. Y las últimas 4 veces dice la Escritura: «Y Jehová endureció el corazón de Faraón». De manera, mi amado que me escuchas, si tienes tu corazón endurecido, dile al Señor que lo ablande para que al final no se endurezca más. Es como te he dicho en alguna ocasión, el corazón es como la cera y el barro. ¿Cómo reacciona el barro frente al sol? Se endurece. ¿Y cómo reacciona la cera frente al sol? Se derrite. Que nuestros corazones se derramen ante la presencia de Dios, ante la palabra de Dios, ante el ministro que viene con palabra ungida y poderosa para que nos rindamos ante nuestro Dios. De manera que ellos no entendían los misterios porque no querían entender, estaban endurecidos y no estaban interesados en Dios. De esa misma manera es hoy. Hay una tensión entre los dos conceptos. El reino de Dios está en la tierra. Por eso, en otras palabras, nos dice: el reino de los cielos es. En las parábolas de Mateo capítulo 13, el reino de los cielos es semejante al sembrador que salió a sembrar y esparció la palabra. El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró la semilla y vino el malo de noche y sembró la cizaña. El reino de los cielos es semejante, porque el reino está hoy, pero el reino no está hoy en su perfección o en su manifestación. Pregúntale a cualquiera: ¿Dios está reinando en la tierra? Claro que está reinando, pero con una tolerancia en las obras infructuosas de las tinieblas. Por eso, cuando le dice: entonces, Señor, arrancamos la cizaña, no, porque entonces se viene el trigo con ella. Al final haremos la cosecha y apartaremos la cizaña y la quemaremos, y el grano, el trigo, guárdalo en manojos en mi granero. El reino es, ahora está Jesucristo reinando con tolerancia. El reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió 3 medidas de levadura en la harina. Y entonces el reino es porque Jesús reina, pero no está reinando en su plenitud. Por eso el reino de los cielos será cuando Jesucristo vuelva, será de otra
manera. Dios es soberano y es el dueño de todo. Dios siempre ha estado al tanto de su creación y de sus criaturas. ¿Cuánto más de sus hijos? Dios reinó en el paraíso. Allí entró el malo, pero Dios no dejó de reinar. Y el malo sembró la cizaña en el corazón de Eva, y Eva le dio a su marido y comió. Eva fue engañada y el marido obedeció a su mujer y fueron destituidos y echados del paraíso. Dios no dejó de reinar allí, solo que toleró las acciones de Satanás, pero puso en movimiento su plan eterno para derrotar al enemigo, humillarlo, derrotar el pecado, derrotar a Satanás que imperaba sobre el pecado. Y fue la sentencia dada en el libro del Génesis cuando Adán y Eva cedieron a esas pretensiones. Nos dice en Génesis 3:14: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces Dios no dejó de reinar. Si hubiera dejado de reinar, no hubiera puesto los querubines allí para que guardaran el huerto. Y entonces allí estaba Dios, pero estaba tolerando. Dios puso en acción su plan eterno. Y el Dios de paz que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Eso fue diseñado desde la eternidad pasada y por toda la eternidad. Continuó reinando en la teocracia de Israel. Dios levantó un pueblo para que le diese a conocer a toda la humanidad y reinó a través de ese pueblo, pero ese pueblo no hizo las cosas a la manera de Dios. Le dieron la espalda a Dios, como se la dieron en el huerto del Edén. Dice el profeta Isaías 1:2: creé hijos y los engrandecí, y ellos me dieron la espalda. Ellos se volvieron contra mí. Luego vino Jesús y estableció su reino, lo inauguró sin haber quitado al malo, pero derrotó en la cruz del Calvario el pecado, la muerte, porque se levantó de entre los muertos al que imperaba sobre la muerte. ¿Y por qué? Porque falta que algunos entren en el reposo del Señor, para que nosotros seamos salvos también, soportando la tentación, y nosotros, así como Cristo derrotó al malo, nosotros también podamos vencer la tentación, porque ahora tenemos al Espíritu Santo para derrotar la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Nos enseñó Jesús a orar. También nos dice la Escritura que algunos lo recibieron, unos no recibieron el reino, pero otros le recibieron. A todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En esperanza fuimos salvos. Nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, nos salvó en la cruz del Calvario. ¿Y en qué momento recibo la salvación? En el momento que digo: Jesús, tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Y nos dice la Escritura que somos trasladados desde las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9, Colosenses 1:13. Ya nos salvó. En esperanza fuimos salvos. Romanos 8:23. Es el reino de Dios, de manera que el reino de Dios es. Pero el reino de Dios que está en la tierra aún no está operando en su plenitud. Esta parábola se refiere al momento de la manifestación de Jesús en su regreso. Por eso dice: el reino de los cielos será, el reino de Dios será semejante a 10 vírgenes. Cuando Él venga, habrá muchos que están preparados y muchos más que no están preparados. Entonces, es la invitación, mi amado, a través de esta parábola, que te llenes del aceite del Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo para darte salvación, para guiarte al arrepentimiento, para darte vida nueva, para darte vida eterna, para darte vida abundante. Nos hacemos la pregunta: ¿cómo será su manifestación gloriosa? Jesús se hace otra pregunta, y en la parábola del juez y el juez malo y la viudita aquella que quería que le hicieran justicia, su artillería era fastidiar: Señor, hazme justicia, Señor, hazme justicia, Señor, hazme justicia. Y dice: así hará el Señor a todo aquel que clame de día y de noche al Señor. De manera que esto es lo que significa orad sin cesar. Y termina la parábola diciendo: hallará fe el Señor, el Hijo del Hombre, cuando regrese a la tierra. Lucas 18:8. Velad pues, porque no sabéis a qué horas vendrá el Hijo del Hombre. Velad pues, porque no sabéis a qué horas. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. En segundo lugar, la actitud de la humanidad cuando Jesús regrese. La gente no cree que regresa, y nos dice también que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amado, si de pronto por alguna circunstancia tú no has creído, pero estás escuchando este mensaje, te has burlado de él, del mensaje del Evangelio, y no has creído. Los antiguos no creyeron y llegó el diluvio, y está comprobado que el arca de Noé existió y la encontraron. Allí está en el monte Ararat, donde dice la Biblia que reposó. Pero que no sea que la venida del Señor te agarre a ti como agarró a aquellos incrédulos que gritaron: sálvame, sálvame, y afuera se quedaron. Será como en los días de Noé, estaban comiendo y bebiendo. Esa es la comparación del momento de su regreso con el momento del esposo para la fiesta en una boda judía. Primero se daba el desposorio y se firmaba el contrato matrimonial, se hacía la fiesta, se tomaba un odre de vino, se daba el regalo, y el novio decía: me voy a la casa de mi padre a preparar lugar para ti, para que donde yo estés tú también. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14. En la casa, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. En la casa, dice Juan, no se turbe, 14:1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy.
Y entonces así el hombre iba en el matrimonio, iba y tocaba el shofar, iba a la casa de su padre, preparaba el lugar, pero no se mandaban cartas de invitación porque nadie sabía el día de la boda. Solamente el padre del novio sabía el momento. Hijo, está listo, regresa por tu novia. Iba y tocaba el shofar, el cuerno, tomaba a su esposa y regresaba. Y ahí era donde las vírgenes y las doncellas le acompañaban para la fiesta de las bodas. Regresa y ve dos actitudes diferentes. Cuando regresó el novio en aquella parábola, se encontró dos actitudes. Así será cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, se encontrará con tres actitudes que dividen a la humanidad entre prudentes e insensatos, entre creyentes e incrédulos. Nosotros, los diligentes, esperamos a Jesús. Mateo 24, 45 al 47, que te lo he mencionado. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Yo quiero que el Señor me encuentre dándote palabra, y tú que me estás escuchando, recibiendo la palabra y lo que estás aprendiendo, asimismo pásaselo a otro. Otros están esperando a su Mesías, al cual llaman el Mahdi, dicen los musulmanes. Otros a otros dioses estarán esperando, pero el único y verdadero Dios que regresará a la tierra es el que vino como un humilde carpintero, pagó para darnos salvación derramando su sangre hasta la muerte, porque murió en el lugar del pecador. Pero esto lo tienes que aceptar y decir: acepto la muerte sustituta y acepto a Jesucristo como mi sustituto, mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Están descritos allí por las vírgenes, los unos y los otros. Las vírgenes diligentes fueron aquellas que tenían el aceite, y eso es tener al Espíritu Santo. Para los que amamos su venida, como dice en 2 de Timoteo capítulo 4, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Se me tiene preparada la corona de justicia que Dios habrá de dar a los que le aman y aguardan su venida. Ese es nuestro Señor Jesucristo. El aceite allí descrito es el Espíritu Santo. Las prudentes son las personas que han recibido a Cristo como salvación, como Salvador. Es la unción de los lavados por la sangre del Cordero. Como dice Éxodo 30, 25, harás de ello el aceite de la unción santa. Cuando le dice, que ya lo vimos en otra enseñanza al empezar el estudio sobre la revelación bíblica del Espíritu Santo, tomarás de las esencias aromáticas mirra 500, canela 250, casia y cálamo, y harás el arte del perfumador, porque lo mezclarás con el aceite de olivas, y así harás el aceite de la unción santa. Ese aceite de la unción santa desde la antigüedad representaba al Espíritu Santo. Los que somos llamados a vivir en integridad, en prudencia, en virtud, en bondad y en amor. Dice 2 de Timoteo que el fundamento del Señor es claro: apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor, dice 2 de Timoteo 2, 19. Conoce Dios a los suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca su nombre. Pero no puedes invocar el nombre del Señor y decir que eres un hijo de Dios, un siervo de Dios, y estás andando en imprudencia, en maldad, desentendido e indiferente de nuestro Señor, deshonrándole con tus actitudes. Eso es para los prudentes, como lo describe allí. Pero en el libro de Proverbios nos habla Salomón acerca de los insensatos, y esos insensatos son sencillamente los que
han ignorado y los llama simples, burladores e insensatos. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. La sabiduría está clamando, Dios santo, y la gente no quiere oírte, Dios. Y has enviado mensajeros, pero la gente no quiere oír a los mensajeros. Esos son los simples, burladores e insensatos que llama Salomón, y les dice que la sabiduría está clamando en las plazas, en las calles y en los principales lugares de reunión. ¿Y qué está diciendo? Mira lo que dice la sabiduría. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores se harán burlar, y los insensatos aborrecerán ciencia? ¿Quiénes son los simples? Aquellos que lo creen todo, aquellos que dicen que la salvación la da Jesucristo, aquellos que dicen que también entonces la da Buda, que también se puede salvar mediante Mahoma o Lao Tse o Confucio. Lo creen todo. Y entonces ahí te mando los ángeles. No, es a la manera de Dios, y está escrito en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Esos son los simples. Los burladores son aquellos que nos han ridiculizado, se han burlado de nosotros por el mensaje que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y los insensatos son aquellos que aún oyendo la desprecian y aborrecen la revelación. Por eso dice el predicador: volveos a mi reprensión, es el llamado al arrepentimiento, y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuando llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Ojo, mira, rechazaron el mensaje. Ay, salvación, vuélvete de tu maldad. Dice: extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Yo también me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Por cuanto no quisiste oír, entonces llamarán, yo no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Se tragarán la mala cosecha que durará por toda la eternidad por tu desprecio si no aceptas la salvación que Cristo te ofrece, que es gratuita. Que no haya entre vosotros ninguno de corazón malo para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué corazón malo? Porque el Dios eterno dejó su trono de gloria para hacerse hombre y nacer de la Virgen María, la muy favorecida, la bienaventurada entre todas las mujeres, que dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios les echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Vives una vida de temor, de miedo y de inseguridad? Ven al Señor y obra como obraron las mujeres prudentes. Recibieron el Espíritu Santo, que es el aceite, en sus corazones, en sus vasijas y en sus lámparas, que eran sus propios cuerpos. El Señor está llamando al arrepentimiento para dar su palabra y su Santo Espíritu, pero fue rechazado. Entonces anuncia que se les vendrá encima la calamidad. Me buscarán y no me hallarán. Buscad a Dios en tanto pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano, nos dice Isaías 55:6. Nos dice la Escritura que todas las vírgenes se durmieron, y no está mal en dormir, no hay un descalificativo en ello. El siervo diligente se duerme por la fatiga, por el cansancio y por servir al Señor. Los siervos de Dios también nos
fatigamos porque habitamos en este cuerpo que se cansa. Pero los simples, los burladores y los insensatos se duermen en su disipación, en su desorden y en su pecado, en un pecado de indiferencia ante Dios. Dormir no es pecado. Ser prudente al estilo de las vírgenes es dejar atrás el pecado, su pasado pecaminoso, es aprender de Jesús, que es manso y es humilde de corazón, aprender a ser enseñados por Él y renovados en el espíritu de nuestra mente, vestidos del nuevo hombre, como nos dice en el libro de Efesios. Vistámonos del nuevo hombre. Nos dice: esto pues os digo y requiero en el Señor Jesús, que ya no andéis como los otros gentiles, como los imprudentes, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer toda avidez, con toda avidez, toda clase de impureza. Mas vosotros, él habla de dos pueblos, ahí está, los imprudentes, los que hablan con el entendimiento entenebrecido. Versículo 20 de Efesios: mas vosotros, no habéis aprendido así de Cristo. Vosotros, los prudentes, nosotros los prudentes, no hemos aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, vivid despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente con el aceite de la santa unción en tu corazón, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia, en santidad y en verdad, desechando la mentira. Hablemos la verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amado, aprendamos, porque estamos a la espera de la manifestación gloriosa. Vendrá en silencio, en rapto. Pero en la segunda venida todo ojo le verá. En el rapto solamente le veremos nosotros. Vendrá en las nubes para recibir al Señor en las nubes. Nos dice la Escritura, ese es el rapto. Pero cuando regresemos a Él, tomará a uno y lo echará al infierno, y al otro lo dejará para que reine con Él. Mateo 24:40. Ser prudentes al estilo de las vírgenes prudentes es dejar atrás el pecado, el pasado pecaminoso, es aprender de Jesús, es ser renovados por Él en nuestra mente, renovaos por la transformación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la verdadera adoración. Y por último, tenemos 2 puntos. Número 3, las decisiones personales son intransferibles. La diligencia de las prudentes implican una decisión que obedece al carácter de la persona. El que ha dejado atrás, el que le dice no al pecado, anda como la prudente. Pero ese carácter bueno, ese carácter es intransferible. Ese carácter, por bueno que sea, carecerá de valor para las bendiciones eternas si no es formado por el Espíritu Santo. Hay personas que tienen una buena manera de vivir en alguna medida, pero si no tienes al Espíritu Santo por la fe en nuestro Señor Jesucristo, no hay una nueva creación, no hay un nuevo nacimiento y no hay regeneración, y la transformación y la santificación están ausentes. Estás siendo bueno en tus fuerzas, y ese es el aceite que aquellas insensatas tenían en sus lámparas, que ardió hasta que se quemó y se apagó.
pero el aceite del Espíritu Santo es un aceite que no se apaga, porque nos da renovación de su aceite de día en día. Las obras de las prudentes ellas no pudieron transferir el aceite, así las buenas obras nuestras no se transfieren absolutamente a nadie, se transfieren por la imitación, por el ejemplo, por una buena predicación y por una decisión de aquel que escucha el mensaje de la salvación que es en Cristo Jesús. Así como ellas no pudieron transferir el aceite, solamente les decían vaya y compren para que no les falte. Pero tenemos cada uno que tener una relación personal con el Espíritu Santo para que nos dé un aceite que arda por toda la eternidad. Y por último, el retraso del esposo. Dios está pacientemente esperando que todos procedan al arrepentimiento. Dios no retarda su venida, como algunos tienen por tardanza, dice 2 de Pedro 3:9. Dios no retarda su venida, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Él murió por todos, pero no todos lo quieren, dice 2 de Tesalonicenses 3:2, que no es de todos la fe. Pero nosotros tenemos que anunciar la palabra de Dios para que alcance a muchos y seamos siervos de Dios. Las vírgenes imprudentes fueron y compraron aceite, pero cuando lo compraron ya era tarde. Buscad a Jehová en tanto pueda ser hallado. Cuando vinieron, déjenos entrar. Tocaron de nuevo la puerta y el Señor les dirá: apartaos de mí, no, nunca os conocí. Ven, mi amado, que me escuchas, toma prudencia, acepta a Jesús en tu corazón y dile conmigo desde tu corazón. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón, me transformes, me moldees, me santifiques, me regeneres y hagas la obra en la que yo pueda vivir para la gloria de Dios. Equípame y capacítame. Quiero vivir para honrarte en Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, Dios, por este tiempo hermoso y maravilloso que nos das. Estudiar tu palabra es lo más maravilloso. Tu palabra es medicina, es miel a nuestro paladar. Dios de la gloria, amado Salvador, tu palabra nos sana, nos lava, nos bendice, nos fortalece, nos equipa, nos unge, Dios de la gloria. Señor, y que seamos proclamadores y vivamos, Señor, como las vírgenes prudentes, porque tú vendrás en el día y la hora en que nadie lo sabe. Pero, Señor, nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Y como estas cosas han de ser, hemos de vivir desde aquí hasta que vengas y por toda la eternidad de manera santa y de manera piadosa para honrarte. Recibe toda la adoración, nuestra gratitud por habernos dado salvación. Bendice, Señor, nuestra nación, bendice los que están en eminencia, nuestros gobernantes, también los terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, narcotraficantes, ateos. Bendice también de manera especial el pueblo de Israel y, Señor, la paz de Jerusalén. Por sobre todas estas cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.